Hola, ¿qué tal, Vic? Sean bienvenidos a la segunda este tercer día hablando de inteligencia artificial. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos hablando de un tema verdaderamente disruptivo, pero es importante porque la inteligencia artificial, como lo que es un tema transversal y está tocando muchas esferas, y entre ellas el sistema judicial y su práctica. Y para ello tenemos a una verdadera experta, alguien que nos enorgullece de tener en este momento, la maestra Laura Márquez. Bien, Hola Ricardo, muchísimas gracias por el espacio, por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. Laura, para mí es muy importante que nos describas quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Este, yo soy muy contento de tenerte, como platicábamos previo a arrancar. Tu participación fue casi de último momento, pero para mí fue algo muy importante darte, sobre todo por lo que has hecho como trayectoria profesional, lo que estás haciendo en este momento a través de tu proyecto IO Justice, es conocimiento completo que tienes a través de esto. Así que ya aquí estamos frente a una gran jurista, una gran investigadora. Por favor, Laura, cuéntanos un... Claro, pues bueno, yo soy sanjuanense, ¿no? Yo soy de San Juan del Río Querétaro. Entonces ahí estudié la carrera de Derecho, luego hice la primera maestría en el ITAM, en Derechos Humanos, y de haber trabajado en los poderes, toda mi vida he trabajado en los poderes judiciales, como soy de Querétaro, entonces empecé como meritoria en un tribunal local, luego en una sala igual en Querétaro y como ya proyectista, y después, a partir de la primera maestría en Derechos Humanos en el ITAM, empecé en el Poder Judicial Federal. Entonces me desempeñé en distintas, en un tribunal colegiado, luego en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuve 4 años. En ese momento tuve la oportunidad de venir acá a hacer una estancia de investigación a la Corte Europea de Derechos Humanos y hice otra maestría en argumentación jurídica en Alicante y después tuve la oportunidad de ser secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral y después hice mi tercera maestría en la Universidad de Nueva York. Para ese entonces yo ya tenía pues toda una trayectoria de más de 11 años en el Poder Judicial y estaba justo desesperada, ¿no? Por entender que el derecho por sí mismo no es suficiente, ¿no? Que el derecho por sí mismo tiene muchos retos y que por más que, digo, mis tesis de la primera y la segunda maestría han sido de cómo mejorar el acceso a la justicia, cómo rediseñar el derecho, las instituciones, cómo cambiamos a partir de conceptos jurídicos como el control difuso, como el debido proceso, como, ¿no? La forma de hecho, hacer una justicia más eficiente. Y entonces fue justo cuando llegué en NYU, en donde empecé a trabajar en la escuela en la clínica de gobernanza digital y a partir de ahí empecé a entender y a estudiar de manera mucho más profunda durante los últimos 5 años cómo la tecnología puede cambiar a las instituciones. Entonces empezamos a trabajar con la Corte Constitucional colombiana y a partir de ahí pues con distintas cortes, a partir de distintas consultorías, etcétera, surgió IO Justice y pues lo que ofrecemos son justo este tipo de perspectivas multidisciplinarias, cómo de hecho la tecnología puede mejorar el acceso a la justicia. Y no la tecnología por sí misma, sino traer estas piezas multidisciplinarias para de hecho crear algo que sirva, ¿no? Que sirva a la ciudadanía, que sirva a los usuarios, tanto dentro como fuera del Poder Judicial y todo lo que esto implica. Muchísimas Ay, gracias. es un verdadero honor tenerte aquí el día de hoy hablando de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, sin más preámbulo, empecemos con la presentación. Cuéntanos sobre algunos usos de la inteligencia artificial en la función judicial. Yo sé que tienes 11 años trabajando ya en algo parecido, pero es algo nuevo. ¿Cómo está funcionando al día de hoy dentro de este rubro? Claro, mira, hay muchos tipos de usos. El más común gracias por la pregunta, Jacqueline, y gracias por la invitación nuevamente. El más común, el que todos identificamos, sobre todo en la función jurisdiccional, es búsqueda de sentencias, ¿no? Entonces existen muchos sistemas desde 1800
que ya utilizan Machine Learning, ¿no? Para analizar cómo las sentencias se relacionan entre sí. Esto empezó a partir del Common Law, ¿no? En donde es más importante tener sentencias, saber cuál es la ley a partir de las sentencias. Entonces no es tanto irme a ver la ley, sino que lo que necesito es saber qué se ha dicho de la ley. Entonces tenemos ejemplos, pues sí, desde mucho tiempo atrás, a partir del surgimiento de Internet hubo un boom aún mayor, ¿no? Y justo comentaba con Ricardo, cuando platicábamos y preparábamos esta mesa, que, que es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Que es que actualmente la inteligencia artificial se utiliza de manera mucho más importante para predecir sentencias, o bueno, si quieren podemos entrar más en ese debate de si predicen o no predicen, pero sí para comprender cómo las líneas jurisprudenciales marcan los sistemas jurídicos. Ese es, digamos, dentro de las sentencias, ¿no? Dentro de la creación del derecho, por un lado, pero también se utiliza para resolver procesos en dos líneas al menos, ¿no? Una que son las cortes privadas o tribunales que es en negociación, ¿no? O sea, como Online Dispute Resolution, que aquí tenemos Case Text, Dispute Settlement, estas EBI, ¿no? Estas herramientas que lo que permiten es solucionar conflictos a partir de distintos procesos de automatización, ya sea una automatización muy pequeña, una automatización en la que se encuentra una necesidad y se encuentra una solución, o una automatización completa, y finalmente, pues utilizando inteligencia artificial para el proceso, ¿no? Es decir, puede ser una persona la que determina, ok, me llega una sentencia, la paso a oficina de partes, una demanda, ¿no? O denuncia, dependiendo, y yo la paso a esta área que a su vez, y todo ese proceso que es un proceso, ¿no? Es este proceso jurisdiccional, también se utiliza. También se utiliza inteligencia artificial para hacerlo más eficiente, hay muchos ejemplos. Y finalmente, que también se utiliza inteligencia artificial para la detección de rostros, y esa es como mucho más problemática, pero también es parte de la impartición de justicia, la detección de personas que están a veces cometiendo crímenes, etc. Entonces, estos son no solo algunos ejemplos, pues díganme, ¿cómo le seguimos? Más, Muchísimas gracias. tenemos unos slides preparados que nos hiciste el favor de compartir. En este caso, a diferencia de sesiones que hemos tenido, yo te pediría que por favor te sientes con la libertad de pedirnos avanzar en el ritmo que tú quieras, porque sabemos que tienes mucho que compartir, así que pues adelante, todos tuyos. Pues no sé, o sea, bueno, los casos de uso, específicamente en esto de predecir, una de las dificultades, ¿no? Bueno, en uno de estos casos de uso que hemos tenido, que es para el sistema de precedentes y para poder detectar el derecho aplicable, hay una discusión interesante, ¿no? Que es, por un lado, se ha prohibido el uso de estas plataformas en unos lugares, como en Francia. La razón por la que se ha prohibido utilizar inteligencia artificial específicamente para predecir, digamos, resoluciones, es porque lo que se utiliza no son solamente las sentencias, sino también cómo se llegó a esas sentencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, para poder predecir ¿no? cómo se va a decidir, se toman en cuenta quién votó a las o los jueces, porque como ustedes saben, en Estados Unidos se puede votar a las y los juzgadores. Entonces, existen la jurimetría, que es la ciencia detrás de los datos técnicos, de las sentencias. Lo que hace es, ok, son sentencias, ahora sí, literalmente de izquierda o de derecha. Es un poco dicotómico, que eso también lo hace problemático. Y específicamente en Francia, pues se ha prohibido porque esto tiene dos tipos de problemáticas. No toma solamente en cuenta las sentencias y entonces se genera un foco específico que puede dañar a juzgadoras, juzgadores. Y segundo, porque no es perfectamente preciso. Y esto significa que, y ha pasado en muchos casos, que se comienza un juicio y entonces se le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué porcentaje tenemos de ganar este proceso? ¿No? Y imagínense que es una class action, una acción colectiva en la que muchas personas están interesadas y todos dicen, va, nosotros lo vamos a hacer y vamos a bajar un financiamiento para llevar este proceso, que son normalmente muy caros, hasta el final. Y tenemos un 98% de posibilidades de ganar el caso.
Pero cuando ya llegamos a una segunda, tercera etapa, cuando ya hay evidencias, esa probabilidad baja al 3%. Entonces, todas las personas que pusieron su confianza en que esto sucediera, ya están, ¿no? O sea, ya dieron evidencia, ya llevan mucho tiempo en este proceso, pero las personas que financian el proceso, que ven este 2%, 3%, dicen, no, pues es que no tiene sentido seguir financiando este proceso. Y las y los abogados que llevan los casos dicen, no, es que no estás tomando en cuenta todo lo demás. Y eso pasa con los datos que están detrás de la inteligencia artificial. Cuando solamente se toman en cuenta las sentencias, que son prácticamente, bueno, yo diría que el 80% de los ejemplos que existen, no se toma en cuenta todo el proceso. ¿Por qué? Porque no está digitalizado. Entonces, esa sería una de las desventajas, por ejemplo, de este caso muy concreto, del uso de inteligencia artificial para predecir los casos durante los procesos. Maestra, en ese sentido, y lo hemos platicado en alguna ocasión, y lo platicábamos mientras que preparamos esta sesión, eh, digamos que el riesgo más de predecir el caso es que saber también qué argumento o de pronto que el juzgador muchas veces tiene una tendencia a que si les presentas X o Y argumentos, definirlos o de alguna manera tienes o puedes generar un montaje de cómo resuelve la autoridad en ciertos casos y eso evidentemente pues puede poner el sistema en jaque en muchos casos porque al final la justicia está siendo manipulada o pudiera llegar a ser manipulada porque al final estás obteniendo big data de sentencias, de criterios, de formas como resuelve inclusive una autoridad en concreto, es decir, un juez en lo particular o un colegiado en lo particular podría saber exactamente respecto de X cantidad de casos cómo decidió, por qué decidió, qué fundamentó y eso usarlo en tu conveniencia y eso puede ser peligroso, ¿no? Sí, justo, precisamente tal como lo dice Ricardo, muchas gracias. Esa es una de las problemáticas, ¿no? Que es, quizá no sé si peligroso, porque al final pues es una predicción que algunas personas, o sea, una de las críticas a esta desventaja es precisamente que es un discurso de venta, que es decir, a ver, quien sea que te diga que predice sentencias, cuestiónalo, ¿no? Porque justo hay, precisamente acá en Países Bajos, hay un estudio que hizo la Universidad de Maastricht, que se llama Cojubicol, que lo que analizan, y sobre todo con uso de GPT, por ejemplo, que lo que analizan es las distintas entidades o las distintas propuestas de inteligencia artificial para específicamente esto de predecir sentencias, y lo que dicen es que es imposible, ¿no? O sea, es que dados los datos que tienes, es imposible que tú me prometas eso. Pero ¿para qué sí son útiles, no? Son útiles para hacer los procesos más sencillos, para identificar la ley más sencilla. Es peligroso, como dices, como el típico, ¿no? El típico caso que es como bueno, uno de los casos más estudiados en la literatura de los últimos años, que es el caso de la Suprema, bueno, de la Suprema Corte de Nueva York, específicamente el caso de Brooklyn, ¿no? Se utilizó un algoritmo eh, para decidir, bueno, no para decidir, para dar información a las y los juzgadores penales sobre la posibilidad de que personas que pudieran llegar a tener un beneficio penal, un beneficio de salir de prisión preventiva, que los jueces pudieran determinar su peligrosidad, ¿no? Entonces era qué tanta, no es la peligrosidad, es la posibilidad de reincidir. Y esto pasa, este riesgo que mencionas, sí existe, por ejemplo, ahí, porque claro, si hablas con ingenieros, ¿no? Con las personas que están detrás de estas soluciones, lo que te dicen es que nosotros somos perfectamente objetivos. Nosotros tomamos en cuenta las características demográficas, el índice de delincuencia, tomamos en cuenta todas las características científicamente probadas que te determinan cómo estas áreas y estas personas, de hecho, sí tienen más posibilidades de volver a delinquir. Y claro, tienen toda la razón objetivamente, pero cuando esa decisión científica, ¿no? Llega a la realidad, lo que pasó fue que, pues, ¿quién tiene más posibilidades de reincidir? Pues barrios pobres, principalmente de personas de color, que tienen armas a su alrededor. Entonces, ¿cómo este parámetro objetivo, ¿no? que desde la ciencia exacta, sin tomar en cuenta, por ejemplo, los derechos humanos, se da
sugerencia a las y los juzgadores que pueden o no tomar en cuenta, pues se pueden dañar derechos humanos, ¿no? Porque por supuesto, eso no es lo único que se debe considerar. ¿Y qué pasa entonces cuando esto se cuestionó evidentemente ante la Suprema Corte de Estados Unidos? Y lo que dijeron fue la razón o el objetivo en contra de esta, específicamente lo que se cuestionaba era el secreto algorítmico, qué tomaron en cuenta y cómo generaron el algoritmo para que tuviera estos resultados, porque lo que tenían era un resultado discriminatorio. Entonces lo que trataron de atacar fue ¿qué hiciste? ¿No? Y lo que dijo la Corte fue, a ver, es que o sea, no es relevante el secreto algorítmico porque los jueces podían determinar con base en eso o no, podían no tomarlo en cuenta, podían determinar si iban a dar la libertad bajo caución o no. Entonces, donde sí es un riesgo es en no saber cómo se hacen, no saber cuál es el proceso que se llevó a cabo y no tomar en cuenta que estos parámetros objetivos pues también tienen sesgos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podría haber un riesgo importante. Hay dos preguntas que te quiero hacer y me voy a saltar a uno de los últimos slides porque creo que se conectan y regreso a la que corresponde, pero hemos platicado mucho durante este summit acerca de, por un lado, el sistema judicial o incluso administrativo de varias autoridades que imparten justicia en esta labor se encuentran colapsados, ¿no? Y hay muchas variables. Primero, es un poco el tema del presupuesto. Ha sido muy castigado en los últimos años en México para todas las entidades gubernamentales. Creo que pues la cantidad de asuntos que se han ido colapsando. Y por un lado tenemos modelos predictivos que te dan hasta cierto punto una cantidad. Por otro lado, prácticamente el 90% de los asuntos no se llevan a cabo porque la gente percibe que la justicia o que el acceso a la justicia es limitado. Y sobre todo cuando tenemos asuntos de baja cuantía, lo que genera un tipo de tema de ventanas rotas, porque si a la vez la persona sabe que si un tema no lo puede llevar a justicia porque no es cuantioso, porque se va a llevar 2 años, 3 años, pues eso desinhibe un Estado de Derecho que nos hace falta. ¿Consideras, hay un camino, pero consideras que a lo mejor estos modelos predictivos podrían ayudar a que en México se agilizara el sistema general, por lo menos, al menos para temas de baja cuantía? Totalmente, totalmente, sí, sin duda. Y ahí lo que dices de baja cuantía es bien importante. O sea, es bien importante, ¿no? Porque sí hay que tener muy claro qué tipo de procesos. Por ejemplo, el caso de Estonia es muy hablado porque administrativamente es muy interesante, pero también eso que dices es clave, ¿no? Que son qué casos, porque existen muchos, o sea, no sé por qué, es realmente no sé la razón por la cual, pero existen dentro de México muchos proyectos que todavía no están, digamos, terminados, ¿no? Pero en donde se trata de implementar inteligencia artificial para materia penal. Y es ok, o sea, sí, todo puede ayudar en mucho, para presiones, y es como, o sea, sí, pero los derechos son diferentes. No es lo mismo un derecho dispositivo civil que tiene los principios dispositivos, que es las partes deciden lo que se quiera, lo que quieren, ¿no? Y a partir de esta decisión que ellos pueden tomar, que las partes pueden tomar, están sus derechos libres. Y otra cosa es materia familiar o laboral o penal, en donde las cargas de los procesos mismos son distintas. Entonces, el caso de Estonia justo es muy interesante. Digo, primero que nada es uno de los países más digitalizados del mundo. Y lo que han hecho es precisamente eso, o sea, los casos de baja cuantía, los casos sencillos, que no necesariamente solamente son mercantiles, pero también civiles, de arrendamientos, etcétera, tienen una solución mucho más sencilla y mucho más rápida. Y esto es lo más cercano a, bueno, son cortes públicas, pero dan esta solución mucho más sencilla. Y sí, sin duda, yo creo que es algo que hay que explorar y que de hecho se está explorando. O sea, me queda claro y de hecho hay estudios actualmente en el Consejo de la Judicatura Federal cómo se han explorado estas posibilidades, precisamente para baja cuantía. Creo que ahí lo interesante es cuestionarnos el cómo, ¿no? Y otro ejemplo que también se habla mucho, que es de Canadá. Ellos lo que hacen es, tienen un proceso
de diferentes etapas, que es, porque en Estonia se automatiza, todo está automatizado. O sea, tú ingresas tu solicitud, tus evidencias y prácticamente ya tienes una sentencia, ¿no? O sea, es muy rápido, muy sencillo y es muy bueno. Pero hay que preguntarnos como en qué caso se necesita más espacio. Por ejemplo, en el caso, o sea, más espacio de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, la automatización se lleva para determinar eh, cuál es la ley aplicable y cuál es tu caso aplicable, y a partir de, de esta sencilla automatización te pueden o sea, puede resolverse de manera igual que en Estonia, ¿no? O sea, de manera muy sencilla y prácticamente listo para, o sea, ya tienes una resolución, o si es un caso que escapa a estas cualidades sencillo, ¿no? Te lleva a alguien que va a mediar. Y entonces ni siquiera tienes que llegar a una corte, pero la resolución final que tienes es válida para ante una corte. Entonces creo que aquí o sea, sí debemos de ir para allá, pero sí hay que tener mucho cuidado en respetar los derechos humanos, y esto implica que todas las materias son distintas y son derechos distintos, derechos de imagen, cada caso es distinto, y cada caso es distinto no implica que no se puedan automatizar. Es decir, también hay muchos estudios de cómo, por mucho que digamos que son distintos, pues no, en realidad en datos, ¿no? Son iguales, pero sí tienen cada caso sus particularidades respecto a la forma de aproximarse desde los derechos humanos. Entonces, sí es una gran apuesta, sí es importante, sí reduciría en gran medida, y es necesario, o sea, es necesario, es una condición de viabilidad para el sistema, ¿no? Simplemente hay que tener muy claro cómo hacerlo de manera responsable, ¿no? Por supuesto, maestra. Y enfocándonos en estos casos particulares que nos comentas y en estos puntos importantes que hay que cuidar dentro de esta impartición de justicia, ¿consideras que tenemos datos suficientes, limpios, fiables para pensar que los algoritmos podrían introducirse en México en un futuro cercano? Ay, qué buena pregunta. A ver, o sea, te digo, se está haciendo, ¿no? O sea, se está haciendo. El punto es, los sistemas que tenemos actualmente, te puedo decir que el 80% de los sistemas judiciales tienen sistemas de gestión, ¿no? Que son sistemas que no necesariamente implican inteligencia artificial, que para nada, ¿no? Más bien es un sistema en donde se administran los casos. Pero la forma en la que esto sucede, los casos no están limpios, no hay una homogeneidad de datos para nada, no hay una homogeneidad ni siquiera de sistemas y ni siquiera de interconexión entre los sistemas. O sea, los, cada estado tiene un mundo, no hay una coordinación, ni siquiera entre lo federal y lo local, ya deja tú entre lo local y lo local, que eso sería indispensable, ¿no? Y los datos, y el ejemplo claro es, pues justo las sentencias, ¿no? Que ya deja todo el proceso. Las sentencias que a partir de hace 2 años es necesario tenerlas de manera pública. Lo que encontramos fue justo que hay sentencias que están en Word, otras sentencias que están en PDF, que cada una anonimiza los datos de manera distinta. Entonces, a ver, de que es posible, pero así, o sea, pero hay muchas cosas que tendrían que hacerse, tendríamos que empezar por un gobierno de datos primero para poder, de hecho, implementar después inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí se puede, sí es necesaria, sí es indispensable, solo que a veces hay que pasar por los procesos que no son tan sexys, ¿no? Como organizar la casa para, de hecho, poder automatizarla después. Entonces, es un proceso para el que tendríamos que dar distintos pasos para poder hacerlo de manera adecuada. Maestra, quiero hacerte esta pregunta sobre todo porque eres muy calificada. Estuviste en la primera sala de Suprema Corte, en este momento estás en La Haya, toda tu vida se ha concentrado en el Poder Judicial y en los niveles más altos, por lo que tú tienes, digamos que información de primera mano respecto de muchas cosas que suceden en ese sentido. Y bueno, también es claro que existen en este momento algunos sistemas o algunos países que por inteligencia artificial están automatizando o forma de impartición de justicia. Cuéntanos un poco qué parecería que es REMO para México, o de pronto es algo que no escuchamos, pero que digamos que tú estás en contacto directo con ellos. O sea, entonces, ¿son ejemplos lo que me estás preguntando o...?
Sí, para entender. Sí, sí, cuéntanos un poco de estas formas en las cuales la inteligencia artificial se está incorporando al sistema de impartición de justicia. Claro. Pues mira, te digo, otro de los casos, digamos, que está sucediendo es, por ejemplo, aquí en La Haya, ¿no? Empecemos por ahí, que creo que es un caso muy interesante y muy novedoso, que es, por ejemplo, el caso de Ucrania, ¿no? En el caso de Ucrania normalmente tenemos, y que es innovador, que es como pensar de manera quizá disruptiva. Normalmente los casos llegan con, pues tú tienes evidencia, ¿no? Y entonces digamos, históricamente tenemos toda la literatura de cómo, de las pruebas y cómo las pruebas son posibles y admisibles y qué valor tienen a partir de cómo se saca, ¿no? Es decir, si yo mandé un mensaje de WhatsApp a un grupo y en ese grupo se vio 2 palomitas, puede ser, o sea, se considera que yo estuve enterada de lo que se mandó, sí, ¿no? Y cada legislación tiene cosas distintas. Entonces, está todas las reglas de las pruebas de cómo se utilizan las evidencias en línea. Pero ahorita lo que está ayudando la inteligencia artificial específicamente en altas cortes, como la Corte Penal Internacional, es para ver y discernir esta evidencia. Es decir, ¿qué pasa cuando la evidencia no solamente viene de lo que las partes anuncian como evidencia, sino de lo que el mismo órgano investigador puede tomar en cuenta en Internet? Entonces, lo que está pasando ahorita es que la Fiscalía está considerando, para el caso de Ucrania, está considerando toda la información en línea, ¿no? Abierta en línea, y está a partir de algoritmos detectando imágenes para poder generar pruebas de la situación que se está viviendo en Ucrania. Entonces, es muy interesante ver cómo, pues claro, o sea, cómo la inteligencia artificial no solamente se utiliza para resolver procesos, para agilizar procesos, para encontrar precedentes, sino también para abrir la posibilidad de encontrar, por ejemplo, la verdad. Entonces, ese creo que me parecería un caso muy interesante, que no tiene que ver con texto, sino también con imágenes, ¿no? Y pues también, obvio, es que todo tiene sus dos caras, ¿no? Porque de nuevo, los algoritmos, específicamente los que se están utilizando, por ejemplo, en redes sociales, pues son algoritmos sesgados, ¿no? Sesgados que si es una cebolla la quitan porque piensan que es un pecho y entonces todo está sesgado y también eso genera un problema, pero al final sí genera un valor agregado porque para las personas sería imposible poder discernir tanta información, porque es demasiada información. Entonces, ese es otro ejemplo interesante. Y también están las cortes privadas, ¿no? Que es otro caso importante. Uh-huh. Maestra, qué interesante esta parte que nos señalas como impartición de justicia de manera automatizada y por supuesto la ayuda que va a brindar a todos los sistemas a agilizar los procesos. Pero llegamos a un punto en donde seguramente todos los abogados nos lo hemos preguntado y es si la inteligencia artificial va a sustituir a las personas, si va a sustituir a los sistemas de impartición de justicia. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Muchas gracias. Sí, efectivamente es algo que siempre a todas las personas nos genera inquietud. Yo creo, y justo lo comentábamos hace tiempo en un foro de GPT, ¿no? De uso de GPT para el sistema judicial. Y yo creo que, o sea, no es que sustituya a las personas, pero sí creo que es importante. Es decir, ¿qué pasó con la máquina de escribir? ¿No? Una persona que sabía utilizar la máquina de escribir era más valiosa en términos profesionales que una persona que no sabía usar una máquina de escribir. Entonces creo que lo mismo pasa aquí, ¿no? Y es importante saber cómo abordarlo, porque pasó durante COVID, durante la pandemia, que muchos jueces, no te podría decir cuántos porque no tengo claro los datos, pero muchos jueces y magistrades renunciaron porque no sabían trabajar en línea, porque pues ya, o sea, es como, no, esto no es para mí, o sea, si no tengo dónde firmar de manera física, dónde leer de manera física, pues no. Y entonces presentaron sus renuncias. Y creo que aquí, pues ¿no? Esta revolución industrial que estamos viviendo, etcétera, creo que no es que sustituya a las personas porque sea tan inteligente como las personas, es más bien, sí hay un tema de trabajo, sí hay un tema en que tenemos que actualizarnos para saber
para saber cómo utilizar estos sistemas que se están usando, o sea, que no es el futuro, que es el presente. Pero fuera de eso, yo creo que sí, porque también hay una discusión sobre, pues bueno, si tengo una inteligencia artificial que sabe derecho, ¿por qué necesitaría un juez o jueza? ¿No? Y esa es curiosamente, esta discusión está impulsada mucho por áreas formalistas, ¿no? O sea, por ejemplo, en España nos pasaba que las personas más interesadas en estos temas, en digitalizar y automatizar los procesos legales, eran personas interesadas en que se aplicara la ley exacta con punto y coma, ¿no? En argumentación sería un sistema positivista, en lo que la ley es la ley, lo que dice la ley es lo que se tiene que hacer. Pero ¿qué pasa con el proceso de imaginación y de creación del derecho? ¿No? Como ustedes saben y como lo han visto en otras mesas, pues la inteligencia artificial replica y sí, claro, genera modificaciones con la información que tiene de minuto a minuto. Pero esta posibilidad de interpretar, que es como esta perspectiva postpositivista de analizar el derecho, que es entender distintas circunstancias, entender que hay personas detrás, que son contextos distintos, eso es lo que hace más valiosas a las y los juzgadores al día de hoy. Maestra, Entonces, existen dos conceptos que son muy importantes y que de pronto me resuenan mucho lo que estás comentando. Por un lado es la explicabilidad y la caja negra, ¿no? Y también se ha dicho muchas veces que, bueno, dentro de estos debates internacionales, que un poco el tema de la ética tiene que ver respecto del país, sobre todo, por ejemplo, cuando estaban haciendo el tema de los vehículos autónomos, diferentes países opinaban diferente respecto de a quién iban a atropellar, ¿no? En este dilema que se plasma. No poner de acuerdo respecto de cómo funciona un vehículo autónomo y tenemos problemas con la explicabilidad de la caja negra, que igual me gustaría que tú nos explicaras palabras, esos dos conceptos que son importantes y que a lo mejor no son del conocimiento general. ¿Cómo le vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para aquel que no se queda conforme con esa resolución? uy, Porque qué la gran habilidad, pregunta. fundado y motivado. No, excelente pregunta. Y de hecho hay muchísimo funding para responder esa pregunta en este momento. O sea, es algo que se está estudiando en todas las universidades, ¿no? O sea, así como hace 10 años era el boom de la inteligencia artificial para la democracia y la información, y, ¿no? Ahorita ese es el boom. Cómo las decisiones automatizadas se combaten. Y esto es importante, primero por lo que dices, ¿no? Que es la caja negra, es decir, cómo llegamos a eh, cómo sé la razón por la cual me estás dando una resolución. Es decir, si tengo los algoritmos más sencillos, ¿no? Es si A, entonces B, ¿no? Y entonces yo tengo como, si es de día y yo me paso el alto, entonces tengo una multa. Pero si es de noche y entonces el estándar para poder tener la multa, para poder manejar a cierta velocidad es más alto, entonces no tengo la multa. Entonces es muy sencillo, ¿no? Porque si sigues los parámetros, entonces no se te sanciona. Si no sigues los parámetros, entonces sí te sanciona. Pero ¿qué pasa con cosas más complejas, ¿no? Que en donde las determinaciones ya no son binarias sí, que tienen mucha más complejidad. Aquí lo que pasa es que pierdes la posibilidad de rastrearlo. Y en ese sentido, muchas de las problemáticas sobre cómo rastrear, cómo llegaste eh, a la resolución que tomaste, sale mucho más cara que volver a hacer el algoritmo, ¿no? Porque, a ver, investiga cómo llegaste a esto, requiere periciales mucho más difíciles de hacer el análisis de cómo se llegó a algo que se programó inicialmente como algo muy sencillo, pero que al soltarlo en línea no es que adquiera vida propia, pero simplemente actúa bajo los parámetros que tú le solicitaste para llegar a las soluciones que estás, bueno, para actuar en el sentido en el que lo programaste. Y entonces, una de las principales problemáticas es claro, cómo abres esta caja negra, ¿no? Porque pues el secreto comercial protege a los algoritmos y cómo llegas a ellos.
Y otro problema que es justo, ¿no? Es data-driven law, porque nosotros conocemos las reglas como textos, ¿no? Entonces tenemos el Código Penal, el Código Civil, el Código Mercantil, la Constitución, pero no son las únicas reglas que existen en línea. En línea están los términos y condiciones también, por supuesto, que son textos, ¿no? Que te dicen ahí, si tú te metes aquí vas a tener cookies, ¿no? Entonces tú lo puedes leer. Pero estas prescripciones normativas que se hacen a partir de la programación, esas también son reglas, que son reglas en código, que te dicen si A, entonces B, entonces C, entonces Y, y esas no son transparentes y no se están analizando. Entonces, una de las preguntas más importantes de nuestra época, ¿no? Es cómo la puedo combatir. Entonces, cada país tiene sus propias metodologías, pero en realidad lo primero que se tiene que hacer es generar esta conciencia, porque actualmente no es muy claro, ¿no? Pues si ves algo en Facebook, pues es porque es lo que te sale en tu feed, ¿no? Y si ves algo en cualquier plataforma, es porque es lo que está de acuerdo con tus preferencias. Pero ¿cuáles fueron las razones por las cuales tú estás percibiendo en línea lo que estás percibiendo? Eso no está necesariamente regulado y no es abierto. Y esas leyes algorítmicas, esta regulación en código que rige nuestras vidas y nuestros contenidos, es algo que justo ahorita se está determinando cómo, en diferentes casos concretos, cómo se puede aproximar. Pero sí, hay mucha impunidad. Gran reto. Sí. Y platicando un poquito, maestra, de estos diferentes sistemas, el sistema positivo, que es lo que conocemos aquí en nuestro país, y bueno, otros países que tienen el sistema de precedentes o common law, eh, los integrantes del sistema de justicia saben usar la inteligencia artificial, saben que pueden resolver utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué tan frecuente se usa? Pues creo que depende de los países, ¿no? Fíjate que no es muy frecuente, es decir, no es muy frecuente que se utilice inteligencia artificial dentro de los juicios. Hay muchas plataformas, les puedo dar el link para que lo pongan en la audiencia, a estudios internacionales que se han hecho de usos de inteligencia artificial. O sea, sí hay muchos diferentes usos que están documentados. Pero creo que uno de los más frecuentes que se nos pasa por completo y que es donde creo que sí tendríamos que tener atención, las y los jugadores y todas las personas, pero principalmente sí, es en uso de herramientas que a lo mejor no están en tu juzgado, ¿no? Que no es que sea el CICE o no es que sea el IUS, no, o sea, es tu celular. Y entonces, ¿cómo te comunicas, por ejemplo, en redes sociales, si eres un impartidor de justicia o una impartidora de justicia? Y ahí sí hay algoritmos detrás de las redes sociales que determinan cómo va a impactar tu contenido que estás subiendo, que pueden ser, de hecho, actualmente a partir de la justicia abierta, ¿no? Que se utilizan las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre casos. Y este caso específico es un caso que no necesariamente es algo que se genera dentro de las instituciones, pero que se usa, que es una herramienta que se usa y que es ahí donde creo que es más importante que haya información, y actualmente en México al menos no está regulado. No, hay códigos de comportamiento internacionales, hay muchas sentencias internacionales. La Corte tiene 3 sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que justo dice si utilizaste Estado o municipio o autoridad, redes sociales para dar información, entonces tienes que contestar y entonces puedes ser sancionado por haber utilizado esto. ¿Y dónde está la inteligencia artificial ahí? Pues es que, claro, no es un medio neutral, ¿no? O sea, qué se ve y qué no se ve está determinado por algoritmos que las propias redes sociales utilizan para moderar los contenidos. Entonces, ese sería uno de los usos en los que creo que urge, ¿no? Urge saber cómo funciona para poder interactuar con las herramientas que a lo mejor, de nuevo, no te da tu oficina, no te da ¿no? el escritorio o el CICE o las herramientas, pero que estamos así que eso sí, no hay juzgadores que no estén en contacto con eso. Maestra, este tema puede ser en este instante controversial y poco hay respuesta, o creo que es un tema de opinión, pero se ha criticado mucho a los juristas que han usado ChatGPT para sus demandas.
hay algunos casos en Latinoamérica de jueces que han inteligencia generativa, llámese ChatGPT, para su sentencia. Se puede, no se puede, se debe, no se puede, se debe de regular, no regular, reglamentar, este algoritmo que así se pudiera usar, porque al final esto muchísimo, o agilizaría el sistema, pero ético no es ético, o sea, línea. Claro, pues mira, se puede, claro que se puede, ¿no? Porque está disponible y es posible, pero claro que tiene sus limitantes. Entonces, más bien, o sea, creo que la respuesta inicial sería sí, siendo responsables, pero claro, ¿cómo soy responsable, no? Y entonces, pues lo primero es entender qué es GPT y entender cómo funciona y buscar alternativas que generen fuentes, ¿no? Porque una de las principales, o sea, primero fake news, ¿no? Que ya sabemos que GPT tiene una base de datos determinada y datos que no necesariamente sabemos de dónde vienen y entonces sí existe, o sea, sí actualmente sí están documentados casos de jueces y juezas que de hecho se quejan, ¿no? Que es como, oigan, pero es que utilicé GPT y me dio mal una sentencia de Lituania. Y es, o sea, sí está bien que utilicen GPT para eso, pero por ejemplo está Harvey o está Ia Lucía, ¿no? Están, o sea, aquí el punto es qué herramienta utilizas que te da de hecho fuentes y que te permite verificar de dónde salió esa información. Entonces, sí es importante usar GPT, pero es utilizarla primero tomando en cuenta sus limitantes, es decir, de dónde viene la información, cómo la cito, cómo no incurrir en vulneraciones a derechos de autor, que en caso de sentencias pues es información pública, entonces simplemente es tener clara la fuente normativa para poder citarla, ¿no? Y no decir cosas que no son. Y y yo creo que a partir de eso, sí, sin duda es utilizable. El problema que mencionas, que es, ¿no? Que muy, pues sí, muy hablado, que es, oigan, pues es que no puedes utilizar, es que ChatGPT me dijo, y es que lo mismo va a pasar en cualquier lugar. Si no tienes un entendimiento, y en cualquier lugar me refiero a la práctica del litigio o la práctica jurisdiccional. Si no puedes fundamentar tu decisión, no importa que hayas sacado la información de Wikipedia, de una enciclopedia o de GPT, estás en el mismo problema, ¿no? Entonces, creo que sí, sin duda puede agilizar de manera importante y lo está haciendo, pero lo más importante es elegir las herramientas adecuadas que utilizan modelos generativos, ya sea OpenAI o BARD o todas las que existen en el mercado, pero específicamente las que existen para los modelos generativos expertos que existen para áreas jurisdiccionales y que de hecho dan fuentes. Entonces, sí se está utilizando, sí se debe utilizar, pero hay que saber cómo hacerlo de manera responsable, ¿no? No copiar y pegar. Muchas gracias, maestra. Justamente, y creo que hablas de un punto bien importante y es las herramientas que deben utilizar los jueces, los sistemas de justicia para poder agilizar y mejorar su trabajo. Hablamos mucho de GPT y creo que es la herramienta que más se conoce y que más está de moda, pero hay tantas herramientas que son muy, que citan fuentes, por ejemplo, que podemos revisar, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Maestra, yo quería preguntarle en un ejercicio de imaginación, ¿cómo ve la justicia, la impartición de justicia en 10 años con todo este tema, con la inteligencia artificial integrada? Ay, pues esa es una buena pregunta también, ¿no? Porque mi sueño personal, ¿no? En un ejercicio imaginativo, es, es pues una justicia mucho más eficiente en la que se utilice como un ejercicio de viabilidad. Pero la realidad es que también así como hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no solamente nos ayuda para casos físicos, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos estado hablando de casos que suceden en el mundo físico. No sé, Laurita le pegó a Juanito y entonces Juanito la demandó por lesiones. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de derechos digitales, ¿no? Entonces, Laurita, por medio de Twitter, eh, mandó una imagen de Juanito, una nude de Juanito que Juanito le mandó en una perspectiva íntima y de un contexto concreto y entonces yo estoy incurriendo en un delito digital. Y este es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Entonces,
tenemos claro que para el 2030, tenemos claro porque las estadísticas lo dicen, todo ya va a estar digitalizado. Pero esta digitalización de los procesos judiciales no significa, o sea, porque los procesos judiciales actualmente están pensados para un mundo físico que tiene problemas físicos, pero al mismo tiempo están surgiendo problemas virtuales que al día de hoy, o bueno, al día de marzo del 2023, porque ese fue el último estudio que se hizo, no tienen soluciones. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial no solamente para los casos físicos, sino también para los casos que surgen en línea, que es tanta información que una persona humana y es más, muchas personas humanas no pueden resolver? Entonces, ¿cómo vemos, hacia dónde vamos al futuro? Pues primero tenemos que, o sea, se va a digitalizar, eso es como lo dicen los estudios, ¿no? O sea, hay estadísticas, hay análisis, eso es algo que ya está, que dadas cómo van las cosas, así allá vamos. Que eso implica también otros problemas y que ahorita no importa si sea en justicia digitalizada estatal o justicia digitalizada privada, por ejemplo, en Meta o en Reddit o en otras plataformas, ¿no? En línea o como en eBay o Amazon, etcétera, tienen los mismos problemas, que son igualdad, porque la inteligencia artificial, como seguramente ya se ha mencionado en otros foros, en otras de las conferencias de este magno evento, tiene sesgos y esos sesgos afectan a la forma de manera masiva y la legitimidad, porque así como la inteligencia artificial está ayudando a tener procesos más rápidos, también está ayudando a la desinformación y entonces eso afecta la legitimidad de los juzgadores físicos estatales, pero y eso por un lado, y en el caso de las cortes o los procesos privados, no tienen legitimidad para tener una resolución. Y entonces, aunque pueden ser más eficientes, siguen teniendo ese problema de legitimidad estatal, digamos, de ejecutabilidad. Y pues por ahí están los problemas que hay que tratar de resolver. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Hacia seguir tratando de resolver estos dos problemas y el problema de la eficiencia, que es la razón por la cual surgió originalmente el uso de la inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales, porque de nuevo, aunque pueda ser mucho más eficiente, porque lo es, o sea, porque está acreditado que a partir del uso de inteligencia artificial, antes, durante y después del proceso, los juicios son mucho más rápidos, no es suficiente esa eficiencia para los casos que actualmente se llevan en línea, es decir, para los problemas de derechos digitales para los cuales todavía no hay soluciones. Entonces, ¿cómo me imagino yo? Pues una justicia colaborativa, ¿no? Que sí, que en donde la inteligencia artificial, y también hay estudios de la colaboración Artificial Intelligence Human centrada en la persona, ¿no? O sea, de cómo la colaboración entre las personas humanas y la inteligencia artificial van a ayudar a que estos tres problemas que se solucionan pero siguen más, ¿no? Es como, solucionamos pero ¡ay, ya se abrió esta gran, amplitud de problemas más! Entonces, ¿cómo? A partir de la colaboración entre personas e inteligencias artificiales. Entonces, yo lo veo por ahí. Muchas gracias. Tenemos por aquí de Blanca. Te pediré, por tema del tiempo, me encantaría tomar más, pero bueno, voy a tomar esta que te planteé en el público. Y Blanca, que si se han dado alternativas para que servidores públicos o profesores que no disponen de presupuesto adecuado para usar estas herramientas, ya sea ofreciendo opciones de código abierto o facilitando apoyos para propias, y que si no consiguen podría generar un desequilibrio considerando que las empresas privadas que invierten constantemente en gestión de documentos, lo que podría limitar el contexto del presupuesto público. No sé si creo que hoy deberíamos de tener un paso y realmente saber si realmente quienes están de la impartición de justicia conocen la existencia de estas tecnologías, porque es un debate, ¿no? Y no sé qué tanto acceso
igual la senadora comentaba una cifra del desconocimiento generalizado de la población respecto de inteligencia artificial y sus usos, y no sé si de pronto tendríamos que empezar a hacer la tarea desde un paso cero, ¿no? Sí, yo estoy seguro, estoy de acuerdísimo contigo, Ricardo, muchas gracias, porque sí, o sea, lo primero es la educación, porque así generamos primero, eh, nos pasó hace unas semanas que nos enteramos que un poder judicial estaba utilizando GPT para hacer sentencias. Y les preguntamos, oigan, pero saben, o sea, porque ya lo están haciendo, ¿no? O sea, lo estaban utilizando y estaba como parte de la educación el cómo usarlo, pero no estaba la parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que lo primero, como dices, es entender qué es y cómo funciona. Y luego, la parte del presupuesto también es importante porque justo si esta pregunta que hacen está o me suena por esta parte, es decir, por ejemplo, cuando se ha utilizado inteligencia artificial para optimizar procesos en otras áreas, como por ejemplo salud, ¿no? Entonces se contrata a una entidad pública, perdón, a una entidad privada para que determine las personas que están eh, eh, no destinados, pero que tienen mayor probabilidad al día de hoy de tener cáncer de retina, ¿no? Y entonces se contrata a X institución privada y se le da la información específica para que genere este algoritmo. Y se genera el algoritmo y entonces ya te da con un porcentaje importante de precisión quiénes van a ser las personas que pueden desarrollar esta actividad y entonces eso te permite hacer un cálculo público de, bueno, en cuánto le tengo que invertir al cáncer de retina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa información ya sirvió para alimentar un algoritmo específico que otro proveedor no va a tener. Y entonces cuando decidas que ya no quieres trabajar con ese proveedor, entonces necesitas la distancia entre eh, o la posibilidad de cambiar de proveedor, pues es muy difícil. Y lo mismo pasa en la justicia. De hecho, también está muy estudiado y de hecho hay una transición, ¿no? Desde la transición de, no, es que nosotros hacemos todo en casa porque tenemos nuestra propia oficina de TI y entonces nuestros programadores pueden con todo, híjole, pero es que estaría bien poder hacer cosas más interesantes que las que podemos hacer in-house. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas personas que están utilizando open source, muchas personas, muchas instituciones alrededor del mundo, y eso ha funcionado de manera importante. Y creo que ahí hay mucho trabajo de procurement, ¿no? O sea, de cómo, de bajo qué reglas se pueden hacer estos ejercicios de contratación y, y qué se debe de considerar para la sostenibilidad del uso de la inteligencia artificial en los procesos jurídicos. Hay también transferencia de tecnología, es otra de las opciones que está sucediendo en el mundo, porque una de las frases que a mí me gustan mucho es que no, la diferencia eh, entre países de primer mundo y países en vías de desarrollo ya no es el dinero, sino la tecnología, ¿no? Y entonces ahorita hay pues mucho interés, creo que lo dejaría en interés, en hacer estas transferencias, pero claro, para poder transferir tecnología se necesita que sea útil para el caso concreto, ¿no? Entonces, pues hay muchas opciones en el mundo, pero la idea y lo principal sin duda es estar educado, ¿no? Como decía Ricardo, es entender qué implica y qué puedo esperar, ¿no? Porque sí nos pasa que nos piden, es que yo quiero inteligencia artificial para borrar datos. Y tú, bueno, es que no necesitas inteligencia artificial para borrar datos, o sea, hay cosas mucho más simples que son mucho más baratas que te pueden ayudar, pero también justo entender qué es la inteligencia artificial y cómo funciona y cómo puede ayudarte, también te ayuda a tomar decisiones que, que, que quitan un poco este velo de la sorpresa ante lo que puede hacer, ¿no? Entonces, eso. Maestra, fue un placer tenerte el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, un honor desde La Haya y con con todo hecho, con tu investigación, con tu proyecto, nos compartas. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones. Estoy seguro que
los agradecimientos y felicitaciones del grupo, y esperamos verte pronto, hablando de y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, Jacqueline, y pues es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Hasta luego.